cardiopatías congénitas, ¿no? Gracias, Alfred. Las cardiopatías congénitas son muy frecuentes en el mundo, ¿no? Y más con estos cambios que se están produciendo en el mundo, en el tipo de la alimentación, en general, ¿no? Están saliendo nuevos medicamentos, nuevas drogas inclusive. Esto probablemente siga aumentando. Entonces es importante que antes de hablar de cardiopatías congénitas podamos hacer un reconocimiento al menos de cómo funciona el corazón, ¿no? Dos aurículas, dos ventrículos, dos aurículas, dos ventrículos. Es un sistema eléctrico. Ahí está el sistema eléctrico, ¿no? Nodo sinusal, desembocadura, o donde baja la vena cava superior. Ustedes verán que las dos aurículas se contraen a la vez y los dos ventrículos se contraen a la vez. Entonces, tenemos dos sistemas, un sistema de circulación sistémica y un sistema de circulación pulmonar. Estos dos funcionan en forma simultánea. ¿Y por qué les muestro esto? Porque entender esto es la base de entender las cardiopatías congénitas. Y es que acá simplemente hay un juego de presiones. Presión del lado izquierdo y presión del lado derecho. Ustedes se acordarán, la presión del lado izquierdo es la presión que tenemos en el brazo, ¿verdad? Presión sistémica, que es la misma del ventrículo, es la misma de la aorta. Es la misma, solamente que en la aorta ya medimos la diástole porque es el cierre de la válvula aórtica en este caso. Y en el lado derecho, ustedes verán que las presiones son más bajas, ¿ya? Tanto en el ventrículo derecho como en la arteria pulmonar y en las aurículas. Pero las aurículas tienen un poco más de presión en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, es esperable, ¿ya? Es esperable que si un paciente tiene un defecto, el flujo vaya de una zona de mayor presión a otra de menor presión. ¿Ya? Creo que no es nada complicado. Entonces, yo tengo un CIA, es una comunicación entre las aurículas en este diagrama de cajas. El flujo va a ir de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Igual en el ventrículo, va a ir del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Igual en la aorta, ¿no? Cuando hay una comunicación o un ductus, el flujo va a ir de la aorta a la pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar con este corazón? Va a pasar que la pulmonar se va a llenar de más flujo. Va a haber más flujo en la pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene más volumen. Así de simple. Y ahí se entienden las cardiopatías, ¿no? Es básicamente un juego de presión, ¿no? Entonces, pero si yo aumento más la presión en la pulmonar, por una hipertensión pulmonar, ¿qué va a pasar con esto? El flujo en el tiempo se va a invertir. Entonces, este paciente de lo que hacía insuficiencia cardíaca, ahora ya hace cianosis. Y eso pasa en la evolución de las cardiopatías congénitas. Entonces, miren ustedes, ¿cuál es lo más frecuente en cardiopatías congénitas? CIB, 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 CIB. Ya, eso es lo más frecuente en cardiopatías congénitas. Le sigue el PCA y le sigue el CIA, la comunicación interauricular. Además de las cianóticas, ahí está el falol, la transposición de grandes vasos. Esto aumenta más en presentación, por eso es que todo paciente con Down tiene que tener una eco, todos. Y es que, ¿cuánto de incidencia de cardiopatía congénita tiene un Down? 50%. Todo paciente con Down debe tener una, así no sople, debe tener una eco. Porque la frecuencia en cardiopatías congénitas es altísima. Entonces, ¿por qué viene un paciente a la consulta? ¿No? ¿Por qué les buscan? Ustedes dicen, vamos a llamar al cardiólogo y todo eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué síntomas tiene o qué encontramos en el paciente con que sospechamos cardiopatía congénita? Lo más frecuente, lo que nos llama la atención, está cianótico, cardiopatía congénita. ¿Qué más? 2. ¿Qué más? Soplo, ¿no? No, le tiene un soplo al cardiólogo. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? Se le acelera el corazón, ¿no? O baja su frecuencia cardíaca. ¿Ah? Alteración de ritmo, taquicardia. Algo de ellos nos llama, ¿sí? ¿Qué más? Doctor, lactancia entrecortada, se cansa. Sube mucho, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y el último, nos falta uno más. En frecuencia, por esto nos llaman a nosotros. En frecuencia, nos falta uno. ¿Qué más? Algo frecuente, que se hace en todos los hospitales en el mundo. ¿Qué más? Cardiomegalia. ¿Dónde está grande su placa? ¿Está grande su corazón? ¿O no? Por esto nos llaman a nosotros. ¿O algo más falta? Puede faltar algo por ahí, ¿eh? Cardiomegalia, doctor. Vamos a tratar de matar este tema de la cardiomegalia.
antes de hablar de la cardiomegalia tenemos que acordarnos de esto. ¿Y qué es esto? ¿Se acuerdan de esa glandulita que está acá? ¿Se acuerdan? Del timo. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Más o menos a qué edad empieza a involucionar el timo. Es variable en realidad, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen un timo grande y se ve así, ¿no? Por esto me llaman a mí. Acuérdense de eso. Una glándula que tiene una función inmunológica y también tiene una función endocrina, que no es que de chiquito vaya disminuyendo, ¿eh? Simplemente que el tórax del paciente va creciendo, los órganos van creciendo y el timo se va quedando pequeño. Pero más o menos 15 años recién empieza a involucionar. ¿Ya? Acuérdense de esto, miren. Corazón, el timo. Corazón, el timo. ¿Ya? Acuérdense de eso cuando hablemos de cardiomegalia, porque es muy frecuente que nos llamen por esto, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos a las cardiopatías congénitas? Principalmente hay un montón de clasificaciones, ¿eh? Una es más compleja que la otra, una para estudiantes, otra para médicos especialistas, otra para cardiólogos, todos tienen una clasificación, una manera diferente de ver. Yo les traigo tal vez las que son más frecuentes, las obstructivas y las de cortocircuito. Obstructivas, ¿qué quiere decir? Hay una arteria pulmonar o aórtica que está obstruida, la válvula, no se abre. Y las de cortocircuito, izquierda, derecha, donde el flujo pasa de la izquierda a la derecha, y en donde el flujo pasa de la derecha a la izquierda. Entonces, doctor, ¿qué va a pasar de la derecha hacia la izquierda? Tiene que haber algo que está obstruyendo en la pulmonar, ¿verdad? Si obstruye la pulmonar, el flujo no puede pasar. La presión del ventrículo derecho aumenta y vence a la del ventrículo izquierdo, entonces el flujo pasa hacia el otro lado. ¿Ya? Pero a ustedes la que más le gusta es esta, ¿no? Las acianóticas y las cianóticas. Ahí se resumen, creo yo, la mayoría, ¿no? Hay que ponerle un poquito más de color y sabor a la cosa. Flujo aumentado, flujo pulmonar aumentado y flujo pulmonar disminuido. Al menos hay que ponerle un poquito más, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá nosotros? Placa, ¿no? ¿Es una cardiopatía congénita cianótica o es acianótica? ¿Tiene el flujo pulmonar aumentado o tiene el flujo pulmonar disminuido? Flujo pulmonar normal. Ustedes acuérdense de algo. Cuando ustedes vean flujo pulmonar aumentado, quieren hablar de eso, tienen que acordarse de que el corazón generalmente viene grande. ¿Ya? Generalmente el corazón viene grande. Con cardiomegalia, con el botón pulmonar grande, convexo. Y cuando tiene flujo pulmonar disminuido, como ustedes ven ahí, placa negrita, el corazón generalmente mantiene tamaño. ¿Y qué quiere decir flujo pulmonar aumentado? Que la parte externa, los 2/3 externos, todavía se ve vascularización. Se ve medio blanquito. ¿Ya? Hacia afuera, no debería haber flujo allá. ¿Ya? Entonces, esas dos cositas van a ver. Hay que ponerle un poco de... Hay que hacer que sea bonito esto. Entonces, ¿qué nos da esto? ¿Qué nos da esto? Flujo pulmonar. Los que tienen flujo pulmonar aumentado y los que tienen flujo pulmonar disminuido. ¿Qué va a pasar con el flujo pulmonar aumentado? Clínicamente en el paciente. ¿Qué va a pasar? Flujo pulmonar aumentado, clínicamente en el paciente. El paciente va a hacer signos de insuficiencia cardíaca. Y si tiene flujo pulmonar disminuido, ¿qué significa eso? Que no llega bien el flujo al pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente clínicamente? ¿Qué va a pasar con este paciente clínicamente? Va a ser cianosis, crisis de hipoxia. Entonces, yo tengo un paciente con una cardiopatía congénita. El flujo pulmonar está aumentado. ¿Ojito con qué? Con la insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca en los niños? En el adulto fácil, ¿no? Yo les digo siempre a los estudiantes. Disnea con edema es insuficiencia cardíaca. No hay nada más que hablar, ¿no? Yo tengo falta de aire y si mi pierna está hinchada, esa es insuficiencia cardíaca. Pero en el niño la cosa cambia. El niño no hace edema. ¿Qué hace el niño? Se cansa al lactar. ¿Ya? Tiene lactancia entrecortada. Suda mucho cuando está lactando. Se suda mucho. ¿Qué más? Es irritable, taquímetro.
no gana peso. ¿Ya? Yo le examino al niñito y ¿qué tiene? Puede tener tirajes, aleteo nasal, quejidos, hepatomegalia. Está pálido generalmente, llenado capilar lento, pulsos débiles. Puede ser oliguria y puede ser cardiomegalia. ¿Ya? Cardiomegalia. Entonces hay clasificaciones hay tablas para clasificar. ¿Qué más viene con este niño? Este niño que tiene eso. ¿Qué tienen estos niños en común? ¿Se acuerdan? ¿Qué tienen estos niños en común? Doctor, estos niños a cada rato se hospitalizan. ¿Por qué? Por cuadros respiratorios. A cada rato se hospitalizan. Entonces, ¿qué tienen de clínica? Lactancia entrecortada, no ganan peso, sudan mucho cuando cuando lactan. Se está lactando, otra vez se pegan. Le ausculto, un soplo por ahí. Placa, cardiomegalia. Entonces, yo siempre cuando hablo con los pacientes, ¿se ha hospitalizado alguna vez? 2, 3 hospitalizaciones por neumonías o por infecciones respiratorias. Sospechen una cardiopatia congénita. Yo sé que ustedes lo hacen, pero para los estudiantes todavía es importante que ustedes vean eso. Un niño no puede estar haciendo a cada rato infecciones respiratorias. Algo hay en ese pulmón o algo pasa en el corazón que está condicionando esto. Entonces, las clasificaciones, las que más se utilizan son las clasificaciones de NIHA, que se utiliza para adultos. Esto se ha adaptado. Ross lo adapta y dice, un NIHA 1 es un niño asintomático con cardiopatía congénita, 2 es el que tiene taquimia, taquicardia, diaforesis, lactancia entrecortada. Clase funcional 3 es el paciente que tiene síntomas y además no gana peso. Esto está adaptado para neonatos, para niños más grandecitos. Hay tablas inclusive para sacar, en el 2006 me parece que salió una tabla de eso, para poder estratificar a estos niños. Pero, diagnóstico. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? ¿Qué le está llevando a la insuficiencia cardíaca? ¿Qué le está llevando a la insuficiencia? Ese es el tema, esa es la charla. ¿Es un CIA? ¿Es un CIB? ¿O es un PCA? De lo más frecuente. ¿Qué le está llevando? Entonces, ¿qué hay acá? CIA. Flujo, ustedes lo ven acá, ¿no? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Por qué, doctor? Porque tiene más presión. Porque tiene más presión. Doctor, ¿dónde? ¿En qué parte del septo? ¿Se acuerdan del septo? Primum y secundum. Primero sale un hito, de ahí sale otro. Es una barrita muscular 1 que tapa el siguiente. Es uno primero y de ahí sale el otro. Entonces, este septum, ¿cuál es el más frecuente de esto, no? El ostium secundum. ¿Dónde está? El agujero oval. En el centro. Acá. Acá. Ustedes saben que eso está abierto, ¿verdad? Está abierto en el feto. Y lo vamos a ver en PCA. Entonces, ostium primo, acá, cuando no se forma esto. Acá. Y seno venoso cuando está generalmente en la vena cava superior, arriba. Entonces, ¿cómo se ve esto? Así, un hueco, ¿no? Doctor, esto es lo más frecuente. Ostium secundum, en el centro está el hueco, ostium primo, y aurícula única, no hay septo. Esto se ve por ecografía. Entonces, ¿qué está pasando acá en este paciente? ¿Qué está pasando? Se está llenando de flujo, se está llenando de sangre. ¿Qué lado? El lado derecho. Entonces, ¿quién va a aumentar el flujo? ¿Dónde va a repercutir eso? A nivel pulmonar. Y es por eso que este niñito se va a cansar, ¿no? Entonces, ¿pero qué clínica tienen estos pacientes? Miren ustedes, ¿eh? El CIA es la cardiopatía que, por así decirlo, tiene menos síntomas en el tiempo. Yo he diagnosticado CIAs de adultos de 60 años, ¿no? Que nunca se han operado. Así ha crecido. Algunos trabajadores de acá del hospital familiar me han traído niños delgaditos, bueno, niños adolescentes delgados, 18, 20 años, que les han encontrado un soplo. Flacos, hábito constitucional, delgado, flaco, soplo.
CIA. ¿Alguna molestia? No, todo tranquilo. ¿Por qué le va? Por el soplo. ¿Haces deporte? Normal, doctor. Hace educación física. No son deportistas, ¿no? Pero hacen el deporte normal. En general, el CIA es el que menos sintomatología da. ¿Pero puede tener sintomatología? Claro que sí. Va a ser insuficiencia cardíaca. Igual. ¿Pero de qué va a depender? Del tamaño del defecto. Ya. Como no hay mucha presión entre las aurículas, la cantidad de flujo que pasa de la aurícula izquierda o de volumen que pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha no es mucha cuando el orificio es pequeño. Entonces no va a tener repercusión. Pero si el hoyo o el orificio es grande, va a haber un mayor flujo y eso va a aumentar mucho el flujo pulmonar y ahí va a ser sintomático el paciente. Pero si es pequeño, como que no va a haber molestias. Entonces, ustedes van a escuchar alguna vez QPQS, esto, o flujo pulmonar sobre el flujo sistémico, gasto de la pulmonar versus gasto del sistema. Eso se puede medir por ecografía. Si el gasto del pulmón es mayor, o del flujo pulmonar es mayor que del sistémico, este paciente puede ser insuficiencia cardíaca. Eso nosotros lo vemos en eco. Por eso ponemos en la ecografía o en el informe sin repercusión hemodinámica. No repercute. Entonces, ¿qué se hace ahí? Simplemente se observa. Además, ¿qué puede pasar con este paciente? Va a ser arritmias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque deforma la anatomía de la aurícula. Como le pongo más volumen a la aurícula derecha crece. ¿Ya? Y entonces la despolarización del nodo sinusal despolariza normal, pero como la aurícula creció, esos tractos de conducción se han distorsionado. Entonces puede aparecer arritmias cardíacas, incluso en niños. Flúter auricular, fibrilación auricular. Podría. Extrasístoles auriculares con frecuencia, ¿no? Niñitos que se quejan o refieren palpitaciones. Por eso es ecografía. Podemos encontrar un CIA. Incluso si no sopla, porque yo les pregunto, ¿qué es lo que sopla? ¿El CIA sopla? ¿Sabe? Imagínense, la presión del lado derecho es 5 y la presión del lado izquierdo es 8. Ahí no hay mucha presión. Para que se genere un soplo, tiene que haber diferencia de presiones. Entre esos no hay presión. ¿Me hago entender, verdad? Entonces, ¿qué es lo que sopla en el CIA? Como se llena el pulmón, como se llena la aurícula derecha, o sea, crece un poco, el flujo en el ventrículo también crece. Entonces, lo que sopla es el flujo pulmonar. Tiene más volumen el pulmón, entonces, eso es lo que sopla. Entonces, mientras más pasa la sangre del izquierdo al derecho, probablemente se va a escuchar mejor el soplo. Pero si no pasa mucho, no vamos a escuchar mucho. Puede ser que no tenga soplo el CIA, porque el CIA per se no sopla. Lo que sopla es la pulmonar. Doctor, acá dice ACV, ¿es el mismo que genera parálisis y todo? ¿Es déficit motor de un lado? Sí, es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué? Porque generalmente a nivel sistémico siempre hay formación de pequeños coágulos en el cuerpo. Y esos coágulos a veces vienen y van al pulmón, ahí se pierden y se desintegran. Pero puede darse el caso, como yo tengo un orificio entre las aurículas, puede darse el caso de que en una maniobra de Valsalva yo pujo y ese coagulito pase de la derecha a la izquierda. Entonces, ese coágulo que va a la izquierda podría ir al cerebro. Ya, esa es una de las explicaciones por qué a los niñitos les mandan con el cardiólogo cuando convulsionan. Porque eso podría ser una causa. Hay que ver que el septo interauricular esté íntegro. ¿Ya? Y el último es que puede hacer hipertensión arterial pulmonar. Síndrome de Eisenmenger. Lo vamos a tocar en una diapositiva, me parece que tengo ahí. Entonces, al examen físico, ¿qué yo voy a encontrar? Soplo sistólico, basal arriba, y el segundo ruido desdoblado, fijo. Entonces, ustedes encuentran un soplo, segundo ruido desdoblado, una plaquita con cardiomegalia, en un paciente que dice que no tiene nada, CIA. Ya, no es muy sintomático, el CIA es de más grandecitos. Generalmente los bebitos
Acá les buscamos en realidad, porque son prematuritos o algo más, ¿no? Pero en general CIA es de diagnóstico un poquito más tardío. Entonces, se le escucha arriba, ¿no? Arriba, acá se les escucha. Acá se les escucha. Ese es el soplito. Entonces, como el flujo pasa de la aurícula izquierda a la derecha, ¿cómo va a estar el corazón? ¿Cómo se va a ver el corazón? ¿Ah? ¿Va a crecer el corazón? Sí, sí o no. ¿Qué cavidad va a crecer? En un diagrama de cajas, ¿ah? ¿Qué cavidad va a crecer? La derecha. Es obvio. La derecha. Entonces, yo le voy a hacer una placa. ¿Qué voy a encontrar en la placa? Crecimiento, dilatación. Crecimiento, dilata. El ventrículo derecho no tiene mucho músculo, dilata. Entonces, yo voy a ver en la placa crecimiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Doctor, ¿y en la parte posterior va a haber alguna afectación? No, porque el ventrículo derecho está adelante. Entonces, en la lateral yo no voy a ver nada, ¿no? Aurícula derecha. Un gran crecimiento de la aurícula derecha en una placa, CIA. ¿Ya? Con hiperflujo de la pulmón. Va hacia afuera. ¿Ya? Doctor, y eso en todos los pacientes definitivamente que va a depender de qué repercusión hemodinámica tiene ese CIA. No va a ser para todos, eso está claro. ¿Ya? No sé si había algo más acá. En el electro hay algunos patrones, en el CIA sí se va a dar ese bloqueo de rama derecha o el crecimiento del ventrículo derecho, eso sí se da. Bloqueo de rama derecha en el electro, no le puedo, no es una clase de electro, creo que yo me estoy centrando más en la placa, en los 3 grupos que vamos a mirar. Entonces, pero ¿cómo se hace el diagnóstico, no? El diagnóstico en realidad es fácil, bueno, para nosotros es fácil, ¿no? Porque agarro el eco y miro el septo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Miro el septo. En una imagen subcostal, miro el septo, nada más. Entonces, tengo ahí yo mi CIA, ¿no? Sí, facilito en realidad, ¿no? Puede ser primo, osteoencefalo, que está en el centro, y esto es lo que yo voy a ver, ¿no? En la placa, en la eco. El flujo que pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. No es complicado en realidad el diagnóstico con la eco, pues, ¿no? Pero la intención de esta charla es que ustedes puedan hacer la aproximación. Paciente que no gana peso, chiquitito, no gana peso, no crece mucho. Los CIA son así, son flaquitos y chatos. No gana peso. Ausculta, soplito, placa, un poquito de crecimiento cardíaco. CIA. Piensen en CIA. No son sintomáticos, no son muy sintomáticos los pacientes. Entonces, en la historia natural, estos pacientes generalmente el CIA, cuando son pequeños, tienden a cerrar. 2 años, 3 años. Hay que seguirlos en realidad, se los sigue. Cierran solitos, ¿ya? Pero cuando el CIA es más de 8 milímetros, es raro que cierre. Raro que cierre. Doctor, entonces, ¿qué hacemos con este niño que yo he identificado de nación? Le hago control ecográfico, coreográfico a cada 6 meses, hasta los 18 meses, donde ya entra corte para cierre. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Si un CIA es grande, este paciente va a ir a hacer hipertensión pulmonar. ¿Ya? Este paciente va a ir a hacer hipertensión pulmonar. Puede hacer arritmias auriculares, como les decía, y generalmente no necesita profilaxis para endocarditis. Hoy día le preguntaba a una interna de odontología, ¿cómo das tu profilaxis para los pacientes que van a hacer procedimientos con patología cardíaca? Cardiopatías congénitas, ¿ah? Doctor, ¿profilaxis de qué? Ella pensaba que la profilaxis que se hace en los dientes. No, profilaxis con antibióticos. Si yo tengo un CIB y me voy a hacer una curación, tengo que tener profilaxis. Si yo tengo una válvula protésica y me voy a hacer una curación, o va a haber manipulación del aparato gingival, tiene que haber profilaxis. No estoy hablando de que sea profilaxis odontológica, profilaxis con antibióticos. ¿Por qué? Porque pueden hacer endocarditis bacteriana. ¿Ya? Entonces, cierre no quirúrgico, cierre quirúrgico. Cierre no quirúrgicos. ¿En quién va eso? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero a esos pacientes? A esto, ¿no? Miren este sanguchito, ¿no? Es un sanguchito en realidad. ¿Qué es lo que hace el hemodinamista, el cardiólogo, cardiopediatra generalmente, especialista en eso? Entra con un catéter
por el lado derecho, por la vena, y se mete, ¿no? Entra a esto, paso una guía y suelto mi sanguchito y después lo comprimo. Es un procedimiento en realidad, no es una cirugía. ¿Se hace eso en el Perú? Claro que sí, todos los días. Pero no se hace acá, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene. Hay indicaciones. Para poder poner un sanguchito de esos, el paciente tiene que tener bordes para poder ponerlo donde se va a aplastar. Entonces, no todos los pacientes van a colocación con procedimiento, tipo oclusor o Amplatz. No a todos van. Tipo ostium secundum. Tiene que haber bordes para poder poner eso. El resto de pacientes, el primo generalmente, ese paciente va a cirugía. Abres y pones punto o pones un parche por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene acá? Para poder hacerse procedimientos, tiene que crecer un poco el paciente. En general, no se pone menos de 10 kilos, ¿no? Son niños muy chiquititos, ¿no? En realidad. Se hace que crezca el niño, como estos pacientitos, se puede decir, aguantan. El niño crece, se le va haciendo controles ecocardiográficos, no cierra y hay repercusión, hay dilatación de alguna cavidad, se le manda para que le hagan este tipo de procedimientos. Porque entre abrir el pecho y poner un dispositivo de esto, prácticamente les puedo asegurar que no hay comparación. Entonces, se tiene que seleccionar bien al paciente para hacer eso, porque el dispositivo yo lo puedo poner y si no lo agarra bien, ¿qué creen que va a pasar con ese dispositivo? Va a quedar bailando. ¿Dónde? Depende, doctor. ¿En la aurícula derecha o en la aurícula izquierda? Si va a la derecha, va a ir al pulmón, va a ser un TEP. Si va a la izquierda, ¿dónde va ese dispositivo? Al cerebro. Entonces son procedimientos que tienen riesgo, ¿no? Y por eso hay que seleccionar bien a los pacientes. Pero la mayor parte de los CIA, al menos que yo veo y en este hospital, son tipo ostium secundum. Esos pacientes hay que hacerle seguimiento principalmente, ¿no? Peso, ¿no? Peso. Entonces se pasa la guía, sanguchito y de ahí se la plata. Ojalá, con el dispositivo, con eso se hace. No es complicado. Bueno, en manos entrenadas, ¿no? Y el otro es el cierre quirúrgico. Tienes que abrir el pecho, tienes que cortar el corazón, tienes que disponer el septo interauricular y poner puntos, si es que hay bordes, buenos bordes, o poner un parche. Pero yo les pregunto, ¿ese corazón queda normal después de eso? ¿Ya? Vayan haciéndose la idea. Yo le he cortado a la aurícula y le he puesto, me puedo llevar los tractos de conducción al momento de poner puntos. Entonces tiene su riesgo, ¿no? ¿Ya? Eso es en relación a PCA, a CIA, perdón. Al final hay una tablita para ver tratamiento médico, que yo sé lo que a ustedes les interesa un poco. CIB. CIB, igualito, ¿no? Hay un conducto hay una parte del septo interventricular que no se ha cerrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? El perimembranoso. ¿Ya? El septo interventricular tiene varios segmentos. Generalmente la parte superior es básicamente membrana, donde ya empiezan a salir, donde se conectan las válvulas. Ese anillo es fibroso. Esa zona, cuando no se forma, se le llama septo perimembranoso. Entonces, ¿puede afectar las válvulas? Sí, claro que sí. Y el otro que es el muscular, ¿no? Que está en el mismo músculo. Estos dos, el muscular, como ese corazón va a ir creciendo y el músculo va a crecer, ¿qué creen que va a pasar con ese huequito? Se va a cerrar. Entonces, es importante el diagnóstico. ¿El perimuscular puede cerrarse? Sí, en gran porcentaje. Por eso hay que hacerle seguimiento, pero depende mucho del tamaño del defecto. Entonces, y ahí nosotros hablamos de CIB grande, mediano, de CIB pequeño, en base al tamaño que tiene y en base al anillo aórtico. Los comparamos, ¿no? Si es del mismo tamaño, es un CIB grande. Entonces va a tener repercusión hemodinámica este paciente. ¿Y qué repercusión va a tener? Si es chiquito, generalmente son restrictivos, no pasa mucho flujo, probablemente o no le genere nada o se va a cerrar solito. Si es mediano y si es grande, ahí viene el problema. Los CIB son sintomáticos, son muy sintomáticos. Y la mayor parte de los que yo veo acá son grandes. Entonces, si es mediano, por ejemplo, mira, tiene un cortocircuito moderado importante,
no aumenta mucho las resistencias pulmonares, lo que sí pasa con un defecto grande. Y en el final les voy a hacer ver por qué es importante esa parte, ¿no? Entonces, clínicamente, asintomáticos. Ya, ustedes escuchan un soplo fuerte en el pecho de un paciente y eso es un CIB hasta demostrar lo contrario. Así de simple. Es un soplo áspero, rudo. Tienen ese soplo en el paciente, CIB. Así sopla el CIB. Es una barra. Ya. Entonces, CIB, soplo. Tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, lactancia entrecortada, sudoración profusa, es irritable, se bebe, no gana peso. Un soplo grande, CIB. ¿Ya? Un soplo grande, CIB. Entonces, el CIB mediano grande, síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Síntomas de insuficiencia cardíaca. Soplo, una barra, grande es el soplo del CIB. ¿En el tiempo, doctor, puede desaparecer el CIB, el soplo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué puede? ¿Por qué tiene soplo fuerte? Porque hay una diferencia de presiones muy grande. Acá yo tengo presión de 120 en el ventrículo izquierdo y acá tengo presión de 10, de 15. Entonces, doctor, pero para que desaparezca el soplo, la presión del lado derecho tiene que ser igual que la del izquierdo. ¿Eso puede pasar? Sí. Si la presión en el pulmón eleva tanto que el presión en el pulmón también se hace de 90 o de 100. Entonces no hay diferencia de presiones. Hay una sola mezcla ahí entre los dos y puede desaparecer el soplo. Eso es en la evolución en general. Entonces, en el diagrama de flujo de cajas, ¿qué es lo que va a pasar con este corazón? ¿Qué va a pasar? ¿Qué parte va a crecer? ¿Qué cavidad va a crecer? Ventrículo derecho. ¿Ya? Miren ustedes, ¿ah? Cuando se produce, este es el ventrículo. Cuando se produce, el CIB generalmente está cerquita de la válvula pulmonar. ¿Y cómo está la válvula tricuspidia? ¿Se acuerdan? En ese momento, estamos hablando de la sístole. Porque ahí pasa el flujo, ¿no? ¿Cómo está la válvula tricuspidia? Está cerrada, ¿sí o no? Entonces, ¿hacia dónde va a ir el flujo? A la pulmonar, porque ahí está abierto. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? Va a crecer la pulmonar. Cuando se produce la contracción del ventrículo, el ventrículo contrae, manda el flujo al ventrículo derecho, pero el ventrículo derecho, la válvula tricuspide está cerrada. Entonces, la sangre, como acá está abierto, la sangre viene directo a la pulmonar. Entonces, crece la pulmonar. Doctor, y después, esa cantidad de sangre regresa ¿a dónde? Al lado izquierdo. Entonces, el CIB hace crecer la pulmonar, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. ¿Estamos? No hace crecer tanto la aurícula, el ventrículo derecho ni la aurícula derecha. Es por eso, en el electro, bueno, en general depende, ¿no? El crecimiento. Generalmente, ¿el crecimiento de qué? De la cavidad izquierda. Entonces, en la radiografía, si es pequeño, no va a haber mucha repercusión. Si es grande y tiene repercusión clínica, ¿qué va a pasar con este paciente? Va a ser cardiomegalia y el botón o el arco de la pulmonar se va a hacer convexo. Doctor, ¿y eso depende de qué? Depende del tamaño del CIB. Si el CIB es grande, se va a hacer más notorio. Crece, ya no está acá esta punta, ¿se acuerdan? Ya no está la punta de la aurícula derecha que crecía en el CIA. Está crecimiento del ventrículo izquierdo y del tronco de la pulmonar. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, ¿qué va a crecer? El lado izquierdo del corazón y la pulmonar. Entonces, si yo le tomo una placa lateral, acá sí va a haber disminución de este espacio, porque hay crecimiento del lado izquierdo, si le toman una lateral. En la eco, ¿qué va a haber en la eco? Ya, pues ahí es fácil para nosotros, ¿no? Ahí está el boquito. Doctor, ¿cómo se ve? Se ve así, ¿no? Pasa el flujo del izquierdo
al derecho. Es un juego de presiones, como les digo, ¿no? Entonces, esto es un poquito más complejo. La eco hay que ver de dónde sale para ver el pronóstico de los pacientes. Se hacen otro tipo de imágenes. No es el fin de la clase, pero es importante que ustedes tengan conocimiento de ello. Si el CIB es pequeño, ¿qué se hace con ese paciente? ¿Qué se hace? Se observa, hermano. Se observa. Se observa. Se observa. Se le hace seguimiento. Seguimiento ecocardiográfico, ¿no? Doctor, ¿y ese paciente le puedo poner su vacuna? Claro, todas sus vacunas. No, tiene un problema en su corazón. ¿Qué grado es? ¿Qué repercusión tiene? Estos pacientes lo pueden hacer seguimiento pediatría sin ningún problema. Solamente mandarlos a cargo para sus ecografías programadas. Idealmente cada 6 meses, ¿no? Pero en general el resto es similar, ¿no? Tanto con el CIA, el CIB, ¿no? Los grandes ya, pues, ¿no? Hay que mirar eso, ¿no? ¿Qué les vamos a dar? Y va a depender del momento. Entonces, hay otros medicamentos, la digoxina también entra, ya vamos entrando a los medicamentos, ¿sabes? Todavía no. Pero, ¿qué se operan estos pacientes? ¿Qué pacientes mandamos para operar, no? ¿Ya? ¿Qué pacientes mandamos a operar? Miren ustedes acá que dicen. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca. Yo lo medico a este paciente y no hay ninguna respuesta al tratamiento, debo mandarlo para que le hagan cierre quirúrgico. Mala respuesta al tratamiento, corrección dentro del primer año. Si hay mala respuesta al tratamiento, en el primer año yo debería mandarlo. Yo le medico, le doy diuréticos, le doy ECAS, le puedo dar y digoxina inclusive, por ahí, aunque no hay mucha evidencia, y no mejora el paciente. Doctor, ¿qué significa no mejora? No gana peso, no gana talla, está todo flaco, el paciente hace lactancia entrecortada. Es un bebé que tiene eso, mándenlo para cierre quirúrgico. Pero si el paciente mejora, el luego va a seguir, ¿sí o no? Lo que se hace ahí es esperar, ¿no? Esperar a que el niñito crezca un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que acá no va a ser por procedimiento, ¿o sí? No va a ser por procedimiento, porque los CEIBA están arriba, perimusculares, y ahí no hay bordes para poner un dispositivo de esto. Tienes que cortar el ventrículo. Este paciente, y usted les pregunto, ¿cómo le va a coser? ¿Le van a poner parche? Le van a decir, oye, detente un ratito, le van a decir al corazón. El corazón te sirve, y de un bebé todavía. ¿Cómo pongo un punto ahí? Tengo que entrar en circulación extracorpórea, o sea, es un procedimiento bastante complejo. Es por eso que mejor se compensa el paciente, se entra más programado, ¿no? Pero se puede cerrar por dispositivos también, principalmente los CIB musculares, donde hay bordes, porque el dispositivo tiene que apegarse a algún lugar. Si no hay bordes, estos pacientes van a cirugía correctiva, ¿no? Su pronóstico de estos niños general, les recalco, ¿qué pacientes van a hacer cierre espontáneo? Los CIB musculares, los musculares, ellos van a cerrar porque el músculo va a seguir creciendo. Los perimusculares tienen una tasa de cierre alta también. Pero, doctor, hay que observarlos, hay que hacerle seguimiento, ¿Con qué se hace el seguimiento? Clínico, ecográfico. Con ecografía hay que ir mirando el tamaño. Si hay una buena progresión clínica, el corazón no está dilatado, el CIB sigue del mismo tamaño, va reduciendo, hay que esperar. Yo tengo varios pacientes en seguimiento, solamente seguimiento. Doctor, ¿qué medicación? Nada. Seguimiento nomás, observarlos. Pues recuerden que la mayor parte de los medicamentos son diuréticos, los que se usan. Les deshidrata a los pacientes. Los IECA son hipotensores, los puede hipotensar el paciente, no va a tener una buena ganancia de peso ni de talla, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de medicar a estos pacientes, ¿no? Finalmente, bueno, no tan finalmente, PCA, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Flujo en el feto. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué pasa con el pulmón en el feto? ¿Qué pasa con el pulmón? Está colapsado, ¿no? El pulmón está colapsado. El flujo pasa así. Viene por la aorta, va por las arterias umbilicales, viene por la vena umbilical, va directo a la aurícula derecha. El foramen oval está abierto, va directo a la aurícula izquierda. Hay un poquito de sangre que baja al ventrículo derecho. Ese poquito de sangre va un poquito al pulmón, ese pulmón está colapsado y va directamente a la aorta y así se pone el flujo sanguíneo en el bebé, ¿no?
¿Ya? Entonces, su conducto arterioso está permeable y su foramen oval también está permeable, que garantiza la circulación. ¿Cómo están las resistencias en el pulmón? ¿Cómo está la presión en el pulmón en el feto? Está alta, ¿verdad? Entonces, cuando nace el bebé, las primeras horas, incluso los primeros días, es esperable, cuando hacemos la ecografía, encontrar la presión pulmonar alta. Es esperable. ¿Cómo está el ventrículo derecho? El ventrículo derecho está un poco hipertrófico y va a pasar varias horas y días hasta que esa presión se vaya estabilizando. Por eso les digo yo, cuando ustedes vean y escuchen presión pulmonar, ¿cuánto tiene? 30. Esa es una presión esperable en ese bebé que recién acaba de nacer por esto, por ese proceso de adaptación que se presenta en el niño cuando este pulmón ya se expande, cuando empieza a respirar. ¿Ya? Ahí debería cerrarse. Doctor, ¿en cuánto tiempo debería cerrarse? ¿Cuánto tiempo debería cerrarse? Es variable esto, ¿eh? Tal vez es el más largo que he encontrado. Entre 10, incluso puede llegar hasta las 72 horas. Cierre funcional. ¿Ya? Esto va a variar, ¿no? Si es un recién nacido prematuro, ¿no? Cierre anatómico, mira, doctor, ¿hasta cuánto tiempo puede llegar? Hasta las 8 semanas, 2 meses. Anatómico, ¿eh? Es por eso que se utilizan medicamentos vasodilatadores para abrir el ductus en algunas cardiopatías cianóticas, porque hay un espacio todavía hasta el cierre anatómico. En los prematuros, este proceso va a demorar un poco más y va a demorar más aún si el paciente está en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque en la ventilación mecánica hay presión positiva en el pulmón, hay un aumento de la presión pulmonar que va a hacer que ese PCA siga funcionando. Entonces, acá hay dos términos que ustedes van a encontrar: persistencia del ductus arterioso y ductus arterioso permeable. ¿Ya? Cuando ya se habla de persistencia o PSA, persistencia del conducto, es porque esto ya pasó su tiempo de cierre fisiológico. Hay algunos textos que dicen después de los 3 meses. ¿Ya? Pero en general es después de ese cierre fisiológico, ¿no? Que debería ser a las 8 semanas. Sigue abierto. Pero un ductus arterioso permeable todavía es esperable en un recién nacido prematuro. ¿Eso se puede cerrar? Sí, se puede cerrar. ¿Le podemos ayudar un poquito? También le podemos ayudar, si es que nos está generando repercusión clínica, ¿no? El paciente hace signos de insuficiencia cardíaca. Es un prematurito que no está lactando bien, que está dependiente de oxígeno, tal vez le podemos ayudar. Entonces, más frecuente, las mujercitas en prematuros, 20%. Miren ustedes, cuando la edad gestacional mientras más baja es la frecuencia de la persistencia del ductus permeable, es alta, es muy alta. Entonces, si el PCA es pequeño, igual, ¿no? Asintomáticos. Asintomáticos. PCA pequeño, asintomáticos. Crecimiento, desarrollo normal. Van a escuchar un soplito. Escuchar soplos de PCA, créame que no es fácil. Es un soplo suave, continuo. Dunta, en el centro escucha. Generalmente se escucha infraclavicular izquierdo, acá. Ustedes ven un niñito, ¿sí? Un niño que tiene lactancia entrecortada, tiene signos de insuficiencia cardíaca, no gana peso, placa con cardiomegalia y no sopla sus oídos, porque sí se podría escuchar, pero es difícil escuchar el PCA. No es tan fácil. No sopla, es un PCA. Cardiomegalia, que no escuchan bien el soplo, les parece, puede ser, PCA. ¿Ya? Cardiomegalia, PCA. Entonces, si es más de 3 milímetros, este paciente va a hacer signo de insuficiencia cardíaca. Si ha pasado el tiempo de cierre anatómico fisiológico,
¿Qué creen que va a pasar con ese PCA? ¿Se va a cerrar o no se va a cerrar? No se va a cerrar. No se va a cerrar. ¿Ya? Ese paciente tiene que ir a cierre, ¿no? Entonces, soplo continuo, ¿no? Y es un soplo, no es un soplo fuerte. Pues. Les confieso que incluso yo tengo dificultades para escuchar a veces un soplo de PCA. ¿Ya? Hay que buscarlo, por eso la placa nos ayuda, ¿no? Entonces, en el diagrama de caja, ¿qué va a crecer acá? ¿Qué va a crecer acá? Igualito que el CIB, pero más va a crecer la pulmonar. ¿Por qué, doctor? Porque la pulmonar, cuando pasa la sangre de la aorta a la pulmonar, la válvula pulmonar, ¿cómo está? Está cerrada. ¿Ya? ¿Estamos? Está en sístole. La válvula se está yendo y cuando pasa, la válvula se cierra. No regresa la sangre al ventrículo derecho. Uno porque se está yendo y el otro cuando regresa, cierra la válvula. Entonces, ¿qué va a crecer? La pulmonar. Doctor, ¿la pulmonar solita? ¿Solita? No sé, no. ¿Qué va a crecer? La pulmonar y el ventrículo. Va a crecer las venas también, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en la radiografía de tórax? Cardiomegalia. Con crecimiento de la pulmonar. Esto de acá. Con crecimiento de la pulmonar. Así, ¿no? Crece la pulmonar, entonces también en la lateral se va a ver disminución de este ángulo, ¿no? ¿Ya? Así. Ustedes se encuentran un corazón grande en un paciente que no sopla, signo de insuficiencia cardíaca, está flaquito, medio palidoso, sudoroso, lacta y se pone a sudar, es irritable, PCA. Y ese PCA no se va a cerrar. Más si ya tiene 6 meses, no se va a cerrar. ¿Ya? Entonces, la eco, les recargo, eso para nosotros es fácil, porque decimos, eco. Y en la eco buscamos el PCA. Es un conducto que está entre la pulmonar y la aorta, generalmente en el lado izquierdo, ¿no? Generalmente. Ya es un detalle técnico eso que nosotros buscamos. Pero sí se ve, ¿no? Acá se ve el flujito. No se ve bien a color, pero sí se ve el flujo, ¿no? Que entra a la pulmonar. Entonces, tratamiento, ¿qué dice ahí? Está indicado en todos los casos. Estos pacientes son sintomáticos. Bien sintomáticos son. Pasa de 3 meses, 4 meses, está con su PCA, es sintomático este paciente. Por eso es que ustedes cuando mandan a Lima les acepta. Cuando dicen PCA, CIA, CIB, un montón de cosas ponen. Les aceptan. ¿Por qué les aceptan? ¿Qué creen que cierran? El PCA cierra. Van y atrás, no están diciendo que le van a corregir el CIB, le van a corregir el PCA. Inicialmente. Porque van a hacer cirugías programadas, porque para corregir el PCA, pues no tengo que entrar a abrir el pecho, ¿o sí? Hay procedimientos donde entran por el costadito, no se meten, jalan, pero debe hacerse allá por el riesgo de complicación. También esto entra a tratamiento endovascular. Entonces, si no hay síntomas, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento no es de urgencia, pero sí hay que dar medicación. Doctor, hay que cerrar esto. ¿Con qué lo cerramos? ¿Con qué se puede ensayar? Intentarlo al menos. Mientras más tiempo pase, más posibilidad hay de fracaso. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Qué utilizan ustedes? Paracetamol, ¿no? Hay buenos protocolos con paracetamol. La clínica Estal me parece que tiene endovenoso el paracetamol. Me parece. Ibuprofeno, eso está protocolizado, ¿no? ¿Da? Y hacen, ¿no? Indometacina, ibuprofeno. Pero esto también, ¿no? Va a Lima y es para cerrar por procedimiento generalmente. ¿Ya? Generalmente, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Miren ustedes ahí, ¿ya? Pero para cerrar por procedimiento, el niñito tiene que ganar peso. No puedes entrar en cualquiera porque los dispositivos tienen talla. Pues. Imagínate que le pongo un dispositivo más grande. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Lo puedo matar. Porque si rompo ese imagínense, ¿no? ¿Ya? Entonces tengo que poner 8 kilos, 8 kilos, 8 kilos, 8 kilos. Y ahí nos cerramos, ¿no? Ya el resto ya es para nosotros. 8 kilos. Tiene que ganar peso ese paciente. Pero si el paciente está muy sintomático y tiene varias cardiopatías, tiene que ir. En un inicio se puede ensayar tratamiento médico, claro que sí, para la insuficiencia cardíaca.
hasta que el niñito gane peso y se lo pueda derivar. ¿Ya? Pero si es muy sintomático de inicio, se lo deriva temprano. ¿Por qué? Porque el cierre de PCA no es tan complicado. Y el PCA, los niños son sintomáticos, ¿ya? Con gran cardiomegalia. Entonces entran con el dispositivo, se meten, bla, 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 y colocan y todo eso. Y cierran el PCA. ¿Es un procedimiento seguro? Sí, claro que sí. Pero si yo le pongo muy pequeño, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir ese dispositivo? Porque ahí ustedes buscan en internet, ponen Amplaxer en el pulmón, van a encontrar, ahí está su marquita. Afortunadamente, como son chiquitos, como que no molesta mucho. Pero esos dispositivos que se ponen y termina bailando en el conducto y termina yéndose a otra parte, hay varios. ¿Ya? Entonces, vamos terminando con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Tratamiento, porque el tratamiento, ¿qué síntomas? ¿Qué voy a tratar yo? El CIA, el CIB, el PCA, ¿qué voy a tratar? La insuficiencia cardíaca. La sintomatología del paciente. Y se acuerdan que les he dicho, clasificación de Ross. 1, asintomático. 2, me canso, irritable. 3, no gana peso. ¿Ya? El 4 ya, pues es un paciente que no tolera nada. ¿Ya? Podría ir a edema de pulmón. Entonces, miren, insuficiencia cardíaca, bla, 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 clase funcional 1, ¿qué hacemos con ese paciente? Nada. Checo nomás. Le hago seguimiento. Control ecocardiográfico. Cada 6 meses es un buen tiempo. Son niñitos que están en crecimiento. 6 meses, no gana peso, está chiquitito. Hay que darle medicación. ¿Pasa a dónde? Clase funcional 2 o 3. En el 2, ¿qué hago con ese paciente? Manejo integral. ¿Qué dice ahí? Manejo integral pediátrico, pues, no cardiológico, manejo integral pediátrico. Tengo que ver la parte nutricional, tengo que ver sus vacunas, que su hemoglobina esté acorde. Eso nosotros no lo vamos a manejar. Entonces, ¿qué más bien de ahí? Inhibidores seca, diuréticos. ¿Ya? Inhibidores seca, diuréticos. Responde, control ambulatorio, cirugía electiva. O sea, se programa que crezca el niñito para poder hacerle el procedimiento. Clase funcional 3, restricción hídrica. ¿Cuánto de restricción hídrica? ¿Cuánto? Esto es para los pediatras. ¿Cuánto? 2/3 de lo que le corresponde. 2/3 de lo que le corresponde. ¿Ya? Si le corresponde 100, 2/3. Eso es su restricción, esa partecita, ¿no? Porque recuerda que no le podemos llevar a balance hídrico muy negativo o tan negativo. Diuréticos. ¿Qué más? ¿Podríamos hacer digitálicos? Manejo integral pediátrico. O sea, que no se laven las manos. ¿Ya? Diuréticos. Responde. Controles ambulatorios, cirugías o procedimientos o cierre programado. Responde, ¿qué quiere decir? Empieza a ganar peso, el paciente ya no se cansa mucho y todo eso. Diuréticos y ECAS, doctor, digitálicos. Estas guías en realidad son guías antiguas. ¿Cómo yo, en el mundo actualizado, hago guías de pacientes con CIB esperando que evolucionen? Si Estados Unidos ni bien nace, espera un par de meses y se le están cerrando porque tiene un buen sistema. Entonces no hay buena casuística para seguir ensayando tratamientos médicos en estos pacientes. Entonces las guías que hay una actualización del 16 que tiene el MINSA, traído bibliografía de acá del Perú. Y el tratamiento es similar, ¿no? Doctor, ¿qué damos? Igual, siguen dando lo mismo. Igualito, siguen dando lo mismo. Y la mayor parte de esos tratamientos son así. La evidencia es trasladada del adulto, porque en el adulto funciona. Pero los adultos no tienen un orificio abierto, pues, ¿no? Entonces el tratamiento debe ser básicamente tratar de compensar al paciente, que gane peso y que se cierre. Ese debería ser el procedimiento, ¿ya? Estos son los medicamentos que más se usan, ¿no? Este es de la última actualización que tiene el MINSA. Entonces, si yo tengo clase funcional 4, suspender vía oral. Este paciente ya generalmente va a manejo de UCI, ¿no? Suspendemos vía oral. El otro yo tengo que hospitalizarlo para compensarlo, para optimizar dosis. Porque no es de agarrar la furosemida, el captopril, la espironolactona, la digoxina, sino toma y vuelve al otro mes. Hay que mirar que responda al paciente. Es una carga de medicamentos alta. Le puedo generar complicaciones.
Entonces, acá va restricción hídrica, sedación, hasta que se compense este paciente. Hay algunas veces que se ceda inclusive con fenobarbital, veía yo en el hospital del niño, simplemente para que el paciente no tenga tanto consumo metabólico, hasta que la medicación vaya haciendo efecto. Sedación, digitálicos, sinotrópicos, o sea, todo tratamiento ya para insuficiencia cardíaca. ¿Responde o no responde? Cirugía electiva, cirugía paliativa, cirugía correctora. Pero inicio, hay que hacer diagnóstico, clínica, diagnóstico, clase funcional y veo qué le corresponde. ¿Ya? Clase funcional 4, ese paciente tiene que ir a UCI. 3, hospitalizado. 2, yo lo tengo que manejar en consultorio. Entonces, esto además va, esto es de los españoles, creo que no ha cambiado mucho, es un poco antiguo, está claro eso, pero me gusta donde dicen, tienes que tener una hemoglobina más de 12, ¿no? Cuiden eso, ¿no? Como tratamiento. Restricción de líquidos, si está en insuficiencia cardíaca, dependiendo de la clase funcional, como les mencionaba, de 3, 4 ya tengo que restringir, 4 principalmente, restringir líquidos. Porque es difícil decirle a un niñito o a un bebito no tomes mucho, ¿no? O controlarle cuánto. ¿Por qué? Porque en la lactancia, ¿cómo lo hacen? ¿Ya? Es más complicado es eso, ¿no? Entonces, se puede usar IECAS, betabloqueantes, digoxina. Hay discrepancias en eso, ¿no? La digoxina tiene buen uso, o podría tener, o los estudios que hay son con fracción de eyección reducida. Y estos niños tienen buena fracción. Y les recalco, es difícil discutir tratamientos en un paciente que tiene una patología de cierre anatómico. Yo no puedo controlar o no puedo cerrar con medicamentos o corregir con medicamentos un defecto anatómico. Entonces, pero sí lo que puedo hacer es estabilizar al paciente con la medicación para que pueda ser posteriormente derivado para cierre. Entonces, las actualizaciones en el tratamiento de esto generalmente van así. Las guías ustedes van a ver así. Cardiopatía diagnosticada, cardiopatía cerrada, y ahí viene el tratamiento de qué es lo que se va a hacer. ¿Ya? Porque así debería ser nuestro sistema. Desafortunadamente todavía sigue en este tiempo y por eso les pongo estos datos, ¿no? Entonces, si yo no le doy tratamiento a un paciente con una cardiopatía congénita, dice la mamá, dice, no, doctor, no quiero ir porque eso, que es lo otro, muy lejos, Lima. Mi mamá, mi hijito está tranquila. Los Downcito evolucionan rápido a Eisenmenger. ¿Y qué es el Eisenmenger? Tú tienes tanto flujo en la pulmonar, tú le pones tanto flujo por el CIA, CIB y el PCA. En ese contexto, ¿a quién le manda más flujo a la pulmonar? ¿Quién más? El PCA, ¿sí o no? El CIA como que no tanto. El CIB también, pero el PCA bastante. Si yo le mando mucho flujo a la pulmonar trata de defenderse. ¿Y qué hace defendiéndose? Se cierra para que no le entre tanto flujo, se hipertrofia y lo que produce es una hipertensión pulmonar. La pulmonar, la arteria pulmonar. Entonces, cuando la pulmonar se hipertrofia, ¿qué es lo que va a pasar? La presión va a aumentar y algunas veces esta presión es más alta que la presión del lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando la presión en la pulmonar está más alta que la izquierda? El flujo se invierte. Entonces, este paciente, lo que estaba sudorosito, que se cansaba mucho, ya no tiene síntomas. Mejoró, doctor. Yo le llevaba su control, me han dicho que ya no sopla. ¿Ha mejorado? Y esto de acá, el Eisenmenger, ese cambio de flujo de la izquierda a derecha, de derecha ahora a izquierda, el tratamiento ya es paliativo. El tratamiento ya es paliativo. Ya hemos llegado tarde. Este niñito está condenado. Ya no entra en categoría de operarse. Porque tendrías que cambiar el pulmón. Porque ese pulmón ya está. La arteria se ha engrosado. Eso no va a cambiar. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en el seguimiento de estos pacientes porque puede ser que lleguemos tarde y se produzca el cambio de flujo. En la evolución, estos pacientes con cardiopatía congénita pueden hacer esto. Hacen hipertensión pulmonar y el flujo invierte. Entonces, lo que este paciente hacía signos de insuficiencia cardíaca, ahora, ¿qué clínica va a hacer? ¿Qué clínica? El paciente va a estar tranquilo, ¿eh? Va a subir su hemoglobina porque está un poco hipóxico, porque no llega bien a sangre.
¿Qué más va a pasar con este paciente? Ya no va a estar pálido, va a empezar a caminar, se va a cansar un poquito, pero ¿qué van a ver en el paciente? Cianosis, dedos en palillo de tambor, pero que no es tan sintomático si es que no estás haciendo actividad. En cambio, el otro hacía insuficiencia cardíaca. Este ya no va a ser. Entonces, la familia va a mirar y va a decir, no, está mejorando. ¿Su soplo va a desaparecer? Es probable, porque ya las presiones se han igualado. La sangre del lado izquierdo con la del lado derecho es prácticamente igual. Entonces, va a haber tendencia a la desaturación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Es una afectación multiorgánica, presentación clínica, cianosis. Cianosis. Y les recalco, los pacientes o la familia tienen esa falta de percepción de que se está sanando. ¿Ya? Tratamientos, el tratamiento es más complejo. ¿Ya? Ahí donde entra el sildenafilo, recién, ¿no? Ahí entra el sildenafilo, ahí entra el bosentan. ¿Por qué? Porque son vasodilatadores pulmonares. No en la etapa inicial, donde el paciente tiene insuficiencia cardíaca. El tratamiento ahí es con diuréticos, con restricción hídrica, con IECAS, dioxina, beta-bloqueador, se puede usar, ¿ya? Pero debería ser para llevarlo al cierre correctivo. Entonces, acabo esto con algunas diapositivas que es importante que usted sepa. La cambiante población de las cardiopatías congénitas, porque una cardiopatía congénita pediátrica, ¿qué va a ser? En un adulto posoperado. Y eso implica, ¿qué implica eso? ¿Ah? Patología de adolescencia y adultos con cardiopatía. ¿Qué implica eso? Algunos que nunca se han sido operados y que les van a buscar. Tienen 12 años y quieren atención. Doctor, me sigo sintiendo mal, me sigo sintiendo mal. Nunca han sido operados. Aquellos que sí han sido sometidos a cirugía y no requieren otro procedimiento. Aquellos sometidos a alguna cirugía paliativa solamente para bajar un poco, para mejorar el flujo en el pulmón generalmente. Y aquellos pacientes que son inoperables, ¿no? Van a encontrar esto. Y por último, decirles que esto nos lleva a todo esto. Y les van a buscar. Como médicos, ¿ah? ¿Se va a poder embarazar? ¿Ah? ¿Qué tipo de trabajo puede realizar? Dependiendo qué tipo de cirugía le hagan, ¿ah? ¿Ustedes se subirían a un avión, a un carro manejado por un paciente postoperado cardíaco? ¿Qué deporte puede hacer, no? O sea, hay problemas que quedan en estos pacientes, ¿ya? Entonces, de las cardiopatías, las que generalmente no tienen, así como es la más sintomática, el postoperado de PCA generalmente vive tranquilo. ¿Por qué? Porque no tocan el corazón. Es el que menos complicación tiene en el futuro. Pero el CIB, has puesto puntos, pues, al miocardio, le has puesto puntos. Hay zonas de isquemia ahí que pueden generar arritmias, ¿sí o no? Hay algunos pacientes que has puesto dispositivos que vas a tener que anticoagular, ¿ya? Hay algunos pacientes que tienen cirugías correctivas. Entonces, ustedes llegan a los 14 años, 365 días. Ustedes hasta acá nomás, cuñado. Pasó tu edad, ya tus hijos que vean conmigo. Pero de acá para adelante que te vea el médico de familia, que te vean los médicos de atención primaria. ¿O no es así? Entonces, esto de acá cada vez es más frecuente en niños o adultos posoperados de cirugía cardíaca. La tecnología aumenta, pero también estos pacientes tienen complicaciones. Y van a recibir una atención y una orientación diferente. ¿Ya? Bueno, de mi parte, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto.